Muy bien, ¿qué es el estrés? De acuerdo con el fisiólogo austríaco Hans Selye, el estrés viene a ser la respuesta inespecífica del organismo ante un estímulo que amenaza su funcionamiento adecuado. Dicha respuesta viene dada por la activación del llamado eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal, con la consecuente liberación de norepinefrina y epinefrina por parte de la médula suprarrenal y de cortisol por parte de la corteza de la misma glándula de la suprarrenal. La respuesta de estrés también implica los esfuerzos cognitivos y conductuales que hace el individuo para, defenderse o afrontar dicha amenaza que, repito, amenaza su funcionamiento adecuado. Todos los seres humanos necesitamos un monto significativo de estrés para responder a las demandas psicosociales y orgánicas para mantener una motivación en nuestro funcionamiento. Esto es lo que se llamaría estrés o estrés positivo. Cuando dichas demandas sobrepasan nuestra capacidad de funcionamiento, tendríamos un estrés negativo que produce excesivo malestar y es lo que se llama distrés. El ser humano puede estar sometido a diferentes agentes estresantes o estresores tales como los eventos agudos o cataclísmicos, los cuales serían o podrían ser las catástrofes naturales, un robo, un asalto, el desbordamiento de un río, que sería una catástrofe natural, o un terremoto. También el ser humano puede estar sometido a estresores crónicos que se dan a lo largo de mucho tiempo, como pueden ser problemas económicos, problemas sociales, problemas laborales que alteran también su funcionamiento. Otro estresor notable son los cambios vitales o los cambios en la vida de las personas. Estos cambios vitales fueron descritos por los autores Holmes y Rae, quienes diseñaron una escala de estrés o de estresores, las cuales, de acuerdo con las investigaciones realizadas en un número importante de personas, se dieron cuenta que los eventos para aquel momento de su estudio que impactaban más significativamente la vida de las personas, de mayor a menor, en principio eran la muerte de la pareja, el divorcio, la cárcel, problemas familiares, deudas, vencimiento de plazos, etc. Otro estresor serían las dificultades cotidianas del día a día, que pueden ser la presión del tiempo, cumplir una cita, trancones o trancas en el tráfico, dificultades familiares, preocupaciones económicas, etc. Otro estresor sería el agotamiento, que sería el cansancio psicológico o físico ante la exposición a diferentes estresores, tanto agudos como crónicos. Un sexto estresor sería la frustración. La frustración es el estado emocional que se da debido a no poder alcanzar los objetivos propuestos. Un séptimo agente estresor es cuando estamos forzados a hacer una elección
entre dos opciones, a veces incompatibles. El estrés ocasiona o tiene diversos efectos, ¿no? El estrés ocasiona cambios fisiológicos en el organismo, específicamente en el sistema nervioso autónomo, su rama simpática y en lo que llamamos el eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Cuando se activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo, se produce la liberación de epinefrina y norepinefrina, como ya lo hemos señalado. Al activarse la glándula suprarrenal, desde la corteza suprarrenal se produce la liberación de cortisol después de la activación de la rama simpática. Dicha activación produce o puede producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, sudoración, etc. Y también la propensión o la predisposición a la adquisición de ciertas y determinadas enfermedades, como problemas inmunológicos o problemas de la piel, o también úlceras gastrointestinales. Si el estrés es sostenido, se mantienen los niveles elevados de neurotransmisores y del cortisol, llevando a la aparición de enfermedades crónicas. Volviendo al autor que habíamos mencionado, Hans Selye, tenemos que él describió lo que se llama el síndrome de adaptación general, el cual consta de tres etapas. La primera, que sería la reacción de alarma, donde el organismo se pone en un estado de alerta para hacer frente a los agentes estresantes. Esto conlleva, como ya lo hemos dicho, a la secreción de epinefrina y norepinefrina. Luego viene una segunda fase, que sería la reacción de resistencia, donde el organismo intenta recuperar su equilibrio, y es aquí donde se produce el aumento del cortisol. Si el organismo no puede hacer frente adecuadamente a los agentes estresantes, es cuando sobreviene la tercera fase del síndrome de adaptación general, que sería la fase de agotamiento, donde ya el organismo, vamos a decir que se rinde y no tiene una respuesta adecuada. Esta fase de agotamiento lleva a que perdamos la energía que se produce en toda nuestra respuesta fisiológica dada por los neurotransmisores ya mencionados, y puede sobrellevar o puede llevar a la aparición de enfermedades e incluso la muerte. Últimamente, autores como Bonifacio Sandin han propuesto lo que se ha llamado el modelo de proceso del estrés o modelo procesual. Este modelo implica diversos aspectos, no solamente la parte de estímulo-respuesta. Aquí tenemos que entonces se proponen 7 etapas en el proceso del estrés, que en principio serían las demandas psicosociales, los agentes externos e internos que nos llevan a una evaluación cognitiva de dichos agentes estresantes o demandas psicosociales, la aparición de una respuesta de estrés que ya la hemos descrito,
Luego estarían las llamadas estrategias de afrontamiento conductual y cognitivo de estas respuestas o de estos estímulos. Tenemos que en el proceso estarían implicadas también las variables disposicionales que tienen que ver con la personalidad, con el sexo, con la etnia, con la herencia. Todas estas variables tienen una gran influencia en el proceso del estrés. Otro aspecto sería el del apoyo social. Si la persona tiene una base social de continencia o de apoyo, pues esto va a tener mayor o menor, dependiendo de las características de este apoyo social, una respuesta o un afrontamiento mejor o peor del estrés. Otro aspecto, que sería el séptimo aspecto del proceso del estrés, tiene que ver con el estado o el estatus de salud de la persona. Dependiendo si la persona tiene una vulnerabilidad fisiológica o inmunológica o mental para afrontar el estrés, pues va a ser mucho más difícil que dicho afrontamiento sea exitoso. Entonces, si la persona goza de un buen estado de salud, la respuesta o el afrontamiento del estrés va a ser mucho mejor. En videos sucesivos veremos las diferentes formas de afrontamiento de las cuales dispone el ser humano para afrontar adecuadamente el estrés.